El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíadas. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y les echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tercera vez, dice San Juan, era que Jesús se aparece en esta manera, cerca de mar de Tiberíadas, este gran lago de Galilea, ¿no? La primera vez, según San Juan, cuando se aparece en cenáculo delante de los 12 apóstoles, después, 8 días después, otro domingo, a los apóstoles con Tomás, incrédulo, aquel Tomás que no quería dar fe sin haber visto a Jesús en su resurrección. Y tercera vez es esta. Pero San Juan sabía que había más apariciones, pero él escoge estas 3 para contarnos la historia de la Iglesia, que se encuentra con el resucitado, que se fundamenta sobre aquella piedra angular, ¿no?, que desecharon los arquitectos, pero ahora es piedra angular de la Iglesia, la vida de Jesús, pero en especial su obra redentora, su Pascua, su resurrección, su sellar el poder divino y su identidad divina con este hecho de salir él mismo del sepulcro en que le lo metieron los hombres, crucificándolo. Pero Él es más grande que nuestro pecado, más grande que el fruto del pecado, la muerte corporal, y por eso abre el camino a través del mar, ¿no?, la Pascua de los judíos, este mar que simbolizaba la muerte. Él abre el camino y nos quiere también hacer pasar a nosotros. Y por eso la misión de la Iglesia, segunda aparición de Jesús, cuando dirá a la Iglesia, a los apóstoles, a los demás discípulos: «Dichosos sois por vuestra fe, dichosos los que creen sin haberme visto», ¿no? Yo estoy con vosotros, pero no podéis tocarme, no podéis poner el dedo en mis llagas, pero creed en mí, en mi palabra viva, eficaz, que cambia, que transforma, pero también en los sacramentos donde estoy yo alimentándoos y dando a vosotros mi espíritu y mi vida.
Y la tercera aparición, la que cuenta San Juan, también tiene esta función de enseñarnos algo, ¿no? Los discípulos hacen lo de antes, ¿no? Vuelven casi a su vida de los pescadores en Galilea, aunque Jesús les había dicho que seréis desde ahora pescadores de los hombres. Van a pescar de noche y nada cogen. Y otra vez Jesús, cuando aparece, les enseña de quién es el poder en esta tierra, quién es el Señor de los bancos de los peces que los conoce por todas partes, de la naturaleza, de los lagos, mares, montañas y valles, quién es el amo de la vida y de lo creado. Enseguida se dan cuenta que quien les indica dónde están los peces a coger es el mismo Señor, es el Señor, y enseguida, llenos de fe, se echan a sus pies a saludarle, a estar en su presencia. Pero entonces Jesús les deja con aquel signo del pan, del pez, que apunta a los sacramentos, apunta a la Eucaristía, y desaparece. Les deja con este símbolo que será pronto su presencia real, sacramentos de la Iglesia, que nos alimenta a todos los discípulos de Cristo, ¿no? Ahí tenemos que nosotros alimentarnos en esta palabra, buscar la luz, discernimiento en nuestras vidas, ¿no? Y buscar sobre todo contacto con Dios y poder llenarnos de su Espíritu. Y por los sacramentos entramos en presencia, en unión con Dios, que nos transforma en sus hijos. En este largo proceso de nuestra santificación nos hace más cristianos, hombres de Cristo, de su espíritu, de su vida. La primera lectura que continúa en los Hechos de los Apóstoles, el suceso de la curación milagrosa del enfermo, de un paralítico a la puerta del templo, y ahora pues meten en la cárcel a quienes lo habían hecho Pedro y Juan, apóstoles, ¿no? Y cuando día siguiente les interrogan en presencia del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, San Lucas enseguida da testimonio. Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de Pentecostés, ¿no? Ya no tenían miedo, ya no volvían más a pescar los peces. Ahora sabían, mejor aún, que tienen que pescar los hombres, y esta es una ocasión que se les presenta, ¿no? Y por eso hablan, dirá San Lucas, anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a las consecuencias de la vida de Jesús y de la vida de nosotros en Él, ¿no? También nosotros resucitaremos, la resurrección de los muertos por el poder de Jesús resucitado. Consecuencia que no hay muerte, ¿no? Él abrió paso por el mar de la muerte y nos arrastra a la vida, al país de la vida, al país de la resurrección. Ayer he visto un documental sobre un vuelo que se estrelló en 747 de Air France hace unos años, que cayó en el océano Atlántico, un vuelo entre Río de Janeiro y París, y murieron todos los pasajeros, más de 200, ¿no? Pero en medio de este documental, una historia de una azafata que se casó con uno de los pasajeros de otro vuelo y iban, ¿no?, casi el viaje de novios a Río de Janeiro, pasaron unos días ahí y volvieron. Y después hablaban con su madre en París, en Francia, que como no encontraron el cuerpo de esta chica en el océano, donde encontraron restos del avión y unos cuantos cuerpos, ella estaba llena de pena años después de este accidente del avión, porque no tenía ninguna sepultura. Sí que encontraron el cuerpo del chico, y dijo ella, y ahora nunca ya estarán juntos. Nunca llegó ella todavía a encontrarse con Jesús resucitado, y con este poder que nos resucita de los muertos, que nos da la inmortalidad, ¿no? Y piensa en su hija como si fuese
desaparecida de verdad. Mientras que nadie muere, se pasa a otro lado de nuestra vida. Y eso es lo importante, preparar este paso y nuestra estada en más allá, delante de Dios justo y misericordioso. Hoy los que seguimos la novena de la Divina Misericordia, que nos prepara la próxima ya fiesta de la Divina Misericordia, pasado mañana, el segundo domingo de Pascua, hoy toca rezar por las almas del purgatorio, cuando Jesús dice que estas almas son muy gratas a Él, pagan sus deudas que tienen con la justicia de Dios, porque no son todavía santas estas personas y necesitan sanar su corazón, sanar su interior para poder ver en plenitud a Dios, ¿no? Y dice Jesús que deberíamos también nosotros preocuparnos más por ese sufrimiento que es mayor que cualquiera en la tierra, ¿no? O si conocieras los tormentos que estas personas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu, saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Nos preocupamos por muchas cosas, pero en verdad lo más importante, lo que dice Jesús, que seamos perfectos en el amor con nuestro Padre, lo es, el Padre del cielo, ¿no? Y que lleguemos a estar en Él y vivir en Él para siempre. Que nos predique la Iglesia continuamente la resurrección de los muertos por el poder de Jesús, que pasó primero abriéndonos este paso de la muerte.